Sophie Anderson podaba cuidadosamente en el jardín. Sus manos, protegidas por guantes de jardinería, sostenían con seguridad las tijeras de podar, separando los brotes dañados de los sanos. A sus 53 años, parecía más joven gracias a su estilo de vida activo y al trabajo constante al aire libre. Todas las mañanas, a las 6 en punto, Sophie se levantaba, preparaba el desayuno para su marido, lo enviaba a trabajar y se ponía manos a la obra. Su casa de los suburbios de Chicago siempre había impresionado a los vecinos por su pulcritud y sus exquisitos jardines de flores. El edificio de 2 plantas, con su valla blanca y su tejado rojo, se convirtió en su hogar hace casi 30 años. Fue aquí donde Sophie y Dylan Anderson criaron a su hija, Christine, que hace un año se mudó a Boston para iniciar su propia carrera en el campo de la medicina. ¿No es mucho cortar? Llegó una voz familiar desde detrás de ella. Sophie se dio la vuelta con una sonrisa. Victoria Williams, su mejor amiga desde el instituto, estaba en la puerta. La mujer alta, con el pelo castaño recogido en un moño desordenado, sostenía 2 tazas de café de papel. «Es miércoles», le recordó Victoria. «Nuestro café tradicional». «Dios mío, se me había olvidado por completo la hora». Sophie se quitó los guantes y se acercó a su amiga, cogiendo una de las tazas. «He estado muy ocupada en el jardín». Se sentaron en las sillas de mimbre de la terraza. Tenían vistas a todo el jardín, que Sophie había cuidado con gran cariño y atención al detalle. «¿Cómo van los preparativos para el aniversario?», preguntó Victoria, dando un sorbo a su café. Sophie sonrió. Dentro de 2 semanas, ella y Dylan celebrarían su 30º aniversario de boda, y quería que fuera por todo lo alto. «Ya he reservado el restaurante, he enviado las invitaciones. Quiero que todo sea perfecto. Dylan se merece algo especial. Siempre hablas así de él», dijo Victoria con una pizca de celos. Su propio matrimonio había acabado en divorcio hacía 10 años. Sophie se encogió de hombros. «Porque es verdad, trabaja 12 horas al día para mantenernos. Gracias a él, he podido ser ama de casa todo este tiempo, cuidar del jardín, criar a Christine. Además», su voz se hizo más tranquila, «se quedó conmigo incluso cuando los médicos dijeron que no tendríamos más hijos». Victoria apretó la mano de su amiga. «Sabes que admiro vuestro matrimonio. Dylan y tú parecéis sacados de un libro». Sophie apartó la mirada, recordando los acontecimientos de los últimos meses. «Aunque últimamente está diferente. ¿Qué quieres decir?». Sophie dejó la taza sobre la mesa y cruzó las manos sobre el regazo. «Se ha vuelto irritable. A menudo llega tarde al trabajo. Y la semana pasada, cuando estábamos viendo las noticias y había un reportaje sobre una mujer política, de repente dijo: «Son todas iguales, solo piensan en cómo meterse en territorio ajeno». Victoria se rió. «¿Y eso es todo?». «Dylan se está convirtiendo en un viejo gruñón, como la mayoría de los hombres de su edad. Mi hermano tiene 57 y se ha vuelto insoportable, pero nunca solía...». «Escúchame». Victoria se inclinó más hacia ella. «Los hombres empiezan a actuar de forma extraña a cierta edad. Es como la crisis de los 40, pero en versión tardía. Sienten que su juventud está pasando y empiezan a rebelarse. Me preocuparía si se comprara un deportivo rojo o empezara a llevar pendientes». Sophie intentó sonreír, pero su ansiedad seguía ahí. No le contó todo a su amiga. No mencionó que el mes pasado encontró en el bolsillo de la chaqueta de Dylan una tarjeta de visita de una asesora de inversiones llamada Olivia Parker, con un número de teléfono móvil escrito a mano. Tampoco me habló de las extrañas llamadas que Dylan contestaba en un susurro cuando entraba en otra habitación. Y, por supuesto, no mencionó el hecho de que hace una semana, cuando comprobó su cuenta bancaria conjunta, se dio cuenta de un pago a una joyería cara, aunque Dylan no le había dado nada. «Estoy preocupada», dijo finalmente Sophie. «Christine se ha ido, y ahora estamos los 2 solos en esta casa tan grande. Quizás se aburra de mí». «¡Tonterías!», le espetó Victoria. «Dylan te adora. Siempre lo ha hecho. ¿Recuerdas aquel discurso que pronunció en tu fiesta de 40 cumpleaños y que hizo llorar a todas las mujeres y sentir a los hombres como perdedores? Los hombres así no engañan». La última palabra sonó como un golpe. Sophie se estremeció. «No he dicho nada de engañar», respondió en voz baja. Victoria se dio cuenta de que había dicho algo equivocado y cambió rápidamente de tema. «¿Cómo está Christine?
¿Ha llamado últimamente? El rostro de Sophie se suavizó cuando empezó a hablar de su hija. Christine era su orgullo, inteligente, decidida, y ahora trabajaba en una prestigiosa clínica de Boston. Pero el hecho de que su hija se hubiera marchado de casa no hacía más que acrecentar el vacío en el corazón de Sophie. «Vendrá para el aniversario», dijo Sophie esperanzada. Prometió tomarse unos días libres. «Ya ves», terminó Victoria su café. «Tienes una hija maravillosa, un marido fiel, una casa preciosa. Deja de inventarte problemas donde no los hay». Cuando Victoria se marchó, Sophie volvió al jardín. Las palabras de su amiga la tranquilizaron un poco, pero en algún lugar de su interior tenía la sensación de que algo iba mal. Tal vez fuera el síndrome del nido vacío, como decía su terapeuta. Cuando Christine se fue, Sophie se dio cuenta de repente de que había dedicado toda su vida a su familia. Primero a su marido, luego a su hija. ¿Qué le quedaba para ella? Preparar el aniversario se convirtió en una especie de terapia para ella. Sophie quería organizar la celebración perfecta, demostrarse a sí misma y a todos los demás que su matrimonio y el de Dylan eran realmente perfectos. Se los imaginaba bailando al mismo son que hace 30 años, Dylan mirándola con la misma admiración. Por la noche, mientras preparaba la cena, Sophie oyó abrirse la puerta principal. «Estoy en casa», llamó desde el pasillo. Sophie se secó las manos con una toalla y salió al encuentro de su marido. Alto, esbelto, con las sienes plateadas, Dylan Anderson parecía atractivo incluso a sus 56 años. Consultor financiero con su propia empresa, siempre vestía impecablemente. Hoy llevaba un traje azul marino, camisa blanca y corbata a rayas. «¿Qué tal el día?», preguntó Sophie, dándole un beso en la mejilla. Dylan se encoge de hombros mientras se desata la corbata. Lo de siempre. Reuniones, llamadas, papeleo. Su tono era cansado y un poco irritado. Siempre solía hablar de su día con detalle, preguntándole a ella cómo le había ido. «He hecho tu lasaña favorita», intentó consolarle Sophie. «Gracias, pero no tengo hambre. Comí algo con mis colegas después del trabajo». Sophie se quedó helada, con la toalla en la mano. «Ni siquiera me dijo que no iba a cenar en casa». «Podías haber llamado», dijo ella en voz baja. «Llevo todo el día cocinando». Dylan suspiró, pasándose una mano por la cara. «Lo siento, no pensé. Había una reunión no programada con inversores y fuimos a un restaurante». «Por supuesto». Sophie intentó sonar tranquila. «Las cosas siempre son impredecibles en los negocios». Dylan asintió, obviamente satisfecho de que ella no continuara la conversación. Subió a cambiarse y Sophie volvió a la cocina, donde la lasaña se enfriaba lentamente en la fuente. Sophie sacó su teléfono y abrió la aplicación de localización que habían instalado hacía unos años, primero para Christine y luego para ellos mismos, para saber dónde estaba cada uno en caso de emergencia. El historial de localizaciones de Dylan mostraba que hoy no estaba en el restaurante cercano a su oficina, sino en el Hotel Ritz-Carlton de 2 a 5. Después, 1 hora en un bar cercano, y solo entonces estaría de camino a casa. A Sophie se le encogió el corazón. Colgó el teléfono y trató de calmarse. A lo mejor había una reunión de negocios. Los hoteles se utilizaban a menudo para conferencias y reuniones. «¿Estás bien?». La voz de Dylan entró por la puerta de la cocina. Estaba de pie en la puerta de la cocina, ya cambiado con los pantalones y la camiseta. Sophie se secó rápidamente los ojos y sonrió. «Sí, claro, solo estoy un poco cansada». Dylan se acercó y la abrazó por primera vez en días. «Trabajas demasiado», dijo. «Siempre en el jardín o en la cocina. Quizá debería buscarme un trabajo», preguntó Sophie de repente. «Ahora que Christine no está, podría trabajar». Dylan se apartó y la miró sorprendido. «Tenemos suficiente dinero. ¿No eres feliz haciendo tareas domésticas?». «Lo soy», respondió Sophie rápidamente. «Es solo que a veces siento que me he perdido a mí misma con el paso de los años». Dylan frunció el ceño. «Lees demasiadas revistas femeninas. Todo eso de la autorrealización son tonterías. Tienes una vida maravillosa, Sophie. Muchas mujeres solo pueden soñar con un hombre como yo». La última parte sonó arrogante, y Sophie se estremeció. Dylan nunca había hablado así antes. «No quería decir eso». «Olvídalo». Le hizo un gesto con la mano y se fue al salón. «Voy a ver la tele».
Sophie estaba sola en la cocina. Cogió una botella de vino tinto del armario, se sirvió un vaso y se sentó a la mesa. Afuera estaba oscureciendo. Las rosas del jardín que había cuidado con tanta diligencia por la mañana eran ahora solo siluetas oscuras contra el cielo del atardecer. Sophie vio el rostro de Dylan tal como lo había visto por primera vez. Un joven y ambicioso estudiante de economía con una cálida sonrisa y el sueño de tener su propia empresa. Se enamoró de él a primera vista y durante todo este tiempo creyó que él sentía lo mismo. ¿Pero era realmente cierto? ¿O simplemente estaba haciendo la vista gorda ante el hecho de que su matrimonio estaba cambiando con los años, y no para mejor? El teléfono de Dylan, que había dejado sobre la mesa de la cocina, se encendió de repente. Sophie miró la pantalla involuntariamente. Un mensaje de la OP. Gracias por lo de hoy. Has estado increíble. Espero con impaciencia nuestro próximo encuentro. Sophie sintió que el suelo resbalaba bajo sus pies. OP. ¿Olivia Parker? ¿La de la tarjeta de visita que había encontrado en su chaqueta? Tomó un buen trago de vino, intentando serenarse. Tal vez se trataba de una relación laboral, una consultora de inversiones, como decía la tarjeta. Pero, ¿por qué el mensaje le resultaba tan familiar? Cogió el teléfono de Dylan, conocía su contraseña. El día de su boda. La pantalla se desbloqueó y Sophie abrió el mensaje. La correspondencia con OP había sido breve. Solo unos pocos mensajes durante la última semana. Pero su contenido no dejaba lugar a dudas de que Dylan no se reunía con aquella mujer para hablar de finanzas. Estoy deseando que llegue mañana. ¿El hotel es el mismo? Sí, a las 2. Da mi nombre en recepción. Eres tan hermosa. Gracias por tu paciencia. ¿Valió la pena la espera? ¿Tu mujer no sospecha nada? No. Está completamente ocupada preparando el aniversario. El último mensaje atravesó a Sophie como un cuchillo. La habitación le pareció fría de repente. Colgó el teléfono y se terminó el vino de un trago. 30 años de matrimonio, 30 años que había dedicado a ese hombre. Y así era como él se lo agradecía. Sophie recordó lo que había dicho Victoria. Los hombres así no engañan. Qué equivocada estaba. Y qué equivocada había estado la propia Sophie, pensando que su matrimonio era perfecto. En el salón, Dylan se reía viendo un programa de humor. ¿Cómo podía reírse si acababa de engañarla? ¿Cómo podía volver a casa y mirarla a los ojos? Sophie se acercó al espejo del pasillo. Vio a una mujer que apenas reconocía, cansada, con ojos tristes, que había vivido demasiado tiempo la vida de otra persona, olvidando la suya. Quizá todos estos años solo había visto lo que quería ver. Quizá Dylan nunca fue el hombre perfecto que ella creía. O quizá simplemente había cambiado, igual que ella. Sophie se secó las lágrimas que habían resbalado imperceptiblemente por sus mejillas. Quedaban 2 semanas para el aniversario. 2 semanas para decidir si quería celebrar 30 años de un matrimonio que resultó ser una mentira. Pero ahora fue al salón, se sentó junto a Dylan en el sofá y fingió no saberlo. Sonrió cuando él le contó otro chiste de la oficina. Se reía cuando la trama del programa de televisión lo requería. Sophie interpretaba el papel de esposa perfecta, como había hecho durante los últimos 30 años. Cuando se acostaron a medianoche, Dylan la besó en la mejilla y se giró hacia el otro lado, como había estado haciendo durante los últimos meses. Sophie se quedó tumbada, mirando al techo, preguntándose qué pasaría cuando por fin se decidiera a contarle la verdad. Sé lo de tu traición, y no voy a callarme más. Sophie se despertó antes que el despertador. El sueño no le trajo descanso. Durante toda la noche la atormentaron pesadillas inspiradas en los sucesos de ayer. Se giró tranquilamente en la cama y miró a Dylan. Dylan dormía plácidamente, con un rostro sereno, casi inocente. ¿Podía una persona dormir tan plácidamente mientras ocultaba un secreto tan terrible? El reloj marcaba las 5:30. Faltaba media hora para el comienzo oficial del día. Sophie se levantó con cuidado, intentando no despertar a su marido, y fue al cuarto de baño. Allí se quedó mirando su reflejo en el espejo durante largo rato. Ayer, cuando había visto el mensaje en el teléfono de Dylan, algo había cambiado en ella. Como si algo en su interior se hubiera roto, pero en lugar de debilidad, sintió una extraña determinación. A las 7, como de costumbre,
Acompañó a Dylan al trabajo. Le dio un beso en la mejilla antes de irse, un gesto que antes le había parecido tan sincero, pero que ahora sentía como otra mentira. «Hoy tengo reuniones importantes», dijo Dylan, ajustándose la corbata en el espejo del pasillo. Sophie asintió, fingiendo no sospechar nada. «Entendido. Buena suerte con tus reuniones». Cuando la puerta se cerró tras Dylan, Sophie se apoyó en la pared y respiró hondo. En un principio había planeado pasar el día como de costumbre, limpiando, trabajando en el jardín, quizá quedando con amigos. Pero tenía otro plan en mente. Sophie subió a su dormitorio y abrió el armario. En el rincón más alejado, detrás de los jerseys de invierno, había una caja con su vestido favorito, un elegante vestido azul marino con ligero encaje en las mangas. Se lo había comprado para sus 50 cumpleaños, pero solo se lo había puesto un par de veces desde entonces. Dylan decía que parecía demasiado joven con él, como si intentara revivir el pasado. Ahora es cuando Sophie se da cuenta de lo manipulador que es ese comentario. Después de ducharse, Sophie se maquilló con cuidado, se peinó y se puso el vestido. Sacó del tocador su mejor perfume, el que Dylan le había regalado por su 25º aniversario, y se echó unas gotas en las muñecas y el cuello. A las 10, Sophie sacó de la nevera los recipientes que había preparado ayer para la cena de esta noche. Contenían pato asado con salsa de arándanos, el plato favorito de Dylan. Lo metió todo en una bolsa térmica, añadió una botella de vino caro y 2 copas de cristal. «Dylan no me espera hoy», pensó Sophie mientras subía al coche. «¡Qué gran sorpresa le voy a dar!». La oficina de la empresa de Dylan estaba situada en el centro de negocios de la ciudad, un moderno edificio de cristal y acero que reflejaba los rayos del sol. Sophie aparcó cerca y entró en el vestíbulo, con una bolsa térmica para el almuerzo en la mano. Una joven pelirroja estaba sentada en el mostrador de recepción. Sonrió a Sophie cuando se acercó. «Buenas tardes, Sophie. Soy la mujer de Dylan Anderson y me gustaría darle una sorpresa y comer con él». La chica dudó antes de contestar. «Oh, señora Anderson, encantada de conocerla. Por desgracia, el señor Anderson no está en la oficina en este momento. Ha ido a una reunión de negocios y ha dicho que no volverá hasta las 5. ¿Una reunión de negocios?». Sophie intentó parecer tranquila, aunque su corazón ya latía deprisa. Volvió a dudar. Creo que se trataba de un asesor de inversiones. El señor Anderson no entró en detalles, pero pidió que nadie le molestara durante el resto del día. «Lo siento mucho». Sophie asintió con la cabeza, intentando parecer tranquila a pesar de que el corazón le hervía. «Fue una idea espontánea, ni siquiera lo llamé primero». «¿Le dirás que he pasado por aquí?». «Lo haré, señora Anderson». Mientras Sophie caminaba de vuelta al coche, notaba que se le entumecían las puntas de los dedos. Consultora de inversiones. Olivia Parker. Una reunión de negocios para el resto del día. Todo encajaba en su sitio y eso le rompía el corazón. En lugar de ir directamente a casa, Sophie decidió ir al Royal Roses, un parque urbano donde ella y Dylan habían paseado a menudo en los primeros años de su matrimonio. Fue allí, en un pequeño cenador rodeado de rosales, donde Dylan le había pedido matrimonio 29 años y 8 meses antes. Sophie recordaba cada detalle de aquel día: el sol abriéndose paso entre las hojas, el aroma de las rosas, las manos temblorosas de Dylan cuando sacó el anillo del bolsillo. El parque estaba casi vacío. Era un día laborable. La mayoría de la gente estaba trabajando. Sophie caminó por los senderos familiares, mirando las rosas en flor. La primavera de este año era temprana, y las flores ya habían abierto sus capullos, llenando el aire de un aroma embriagador. En la entrada del parque, Sophie miró involuntariamente su teléfono y abrió la aplicación de localización. El punto rojo que marcaba a Dylan indicaba que se encontraba allí mismo, en el Royal Rose Park. Sophie se quedó helada, sintiendo que el suelo se le escurría bajo los pies. ¿Había decidido el destino darle la prueba definitiva? Con manos temblorosas hizo zoom en el mapa. El punto estaba cerca del mirador, su mirador, donde Dylan le había pedido matrimonio hacía casi 30 años. La idea de que llevara allí a otra mujer le resultaba insoportable. Pero Sophie no podía contenerse. Tenía que verlo por sí misma. El camino hacia el cenador era estrecho y estaba bordeado de arbustos altos. Sophie caminó despacio, intentando no hacer ruido. Estaba avergonzada.
Nunca había pensado que tendría que espiar a su propio marido. Pero su dolor y su rabia ahogaron su vergüenza. El sonido de voces le llegó incluso antes de ver el mirador. La risa de un hombre, la familiar y melodiosa risa que Dylan había compartido una vez con ella. Y una voz de mujer, joven, melódica, con un ligero acento que Sophie no pudo reconocer. Al detenerse detrás de un gran arbusto, Sophie finalmente los vio. Dylan estaba sentado en un banco del senador, con una copa de champán en la mano. Frente a él estaba sentada una joven rubia, elegante, con el pelo largo y vestida con un caro traje color marfil. Era 15 años más joven que Sophie, quizá unos 38. También sostenía una copa y le decía algo a Dylan, gesticulando con la mano libre. Dylan la miraba con una fascinación que Sophie no había visto en sus ojos desde hacía años. Escuchaba cada palabra sin apartar la mirada, como hipnotizado. Luego dejó el vaso en el banco, se inclinó hacia ella y le cogió la mano. «Olivia». La voz de Dylan era tan suave que Sophie apenas la reconoció. «Me has cambiado la vida. No creí que pudiera volver a sentir algo así». La mujer, Olivia, sonrió y se inclinó más hacia él. «Tú también has cambiado mi vida, Dylan. Nunca pensé que conocería a un hombre que me comprendiera tan profundamente». Se miraron fijamente durante unos segundos, y entonces Dylan se inclinó hacia ella y la besó. No fue un beso amistoso en la mejilla, no fue un roce casual, fue un beso apasionado entre amantes. Su mano se deslizó por su espalda, acercándola. Sophie sintió que algo en su interior se quebraba. Era insoportable seguir viéndolo. Retrocedió, tratando de no hacer ruido, aunque las lágrimas ya corrían por sus mejillas. Cuando estuvo lo suficientemente lejos como para que no la oyeran, Sophie corrió hacia la salida del parque. Cuando llegó a su coche, se desplomó en el asiento y por fin dejó correr sus lágrimas. 30 años entregados a ese hombre. 30 años durante los cuales había pensado que su matrimonio era perfecto. Y ahora, 2 semanas antes de su aniversario, todo resultaba ser mentira. Lo más doloroso era que Dylan había traído a su amante al mismo lugar que se suponía sagrado para su familia. El senador del Royal Roses había sido testigo de su amor, de su promesa de estar juntos en las buenas y en las malas. Ahora había sido testigo de su traición. En el fondo, Sophie esperaba haberlo imaginado todo, que los mensajes en el teléfono de Dylan eran solo relacionados con el trabajo, que su ausencia en casa se debía a una sobrecarga de trabajo. Pero ahora veía la verdad con sus propios ojos y le resultaba imposible negarla. De camino a casa, Sophie condujo al azar, sin importarle la dirección. Sus pensamientos eran confusos. ¿Quién era Olivia? ¿Cuánto tiempo llevaban saliendo? ¿De verdad que Dylan ya no la quería, Sophie? ¿Y qué debía hacer ahora? Cuando por fin llegó a casa, ya era tarde. Sophie subió a su dormitorio y se sentó en la cama, mirando la foto de la boda que había sobre la mesilla de noche. Caras jóvenes y felices. Estaban tan seguros de su futuro. El teléfono de Sophie sonó, sacándola de sus pensamientos. La pantalla mostraba el nombre de Christine, su hija. «Hola, mamá», sonó la alegre voz al otro lado. Sophie intentó controlarse. No podía dejar que su hija supiera lo que estaba pasando, no ahora, no por teléfono. «Estoy bien. Estoy impaciente por ir a veros a las 2». Christine estaba tan emocionada que Sophie sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Quiero ayudaros con los preparativos». «Eso es maravilloso, cariño». Sophie apenas podía contener el temblor de su voz. «Mamá, ¿estás bien?» Christine sonaba preocupada. «Estás rara». «Estoy bien, solo un poco cansada. Hay mucho que hacer con este aniversario». «Vale, pero no te pases. Papá me dijo que has estado trabajando demasiado en el jardín otra vez». La mención de Dylan fue como una puñalada en el brazo. «Papá, ¿te llamó?» «Sí, ayer. Me preguntó si estaba segura de que vendría para el aniversario». Sonaba tan emocionado, como si estuviera planeando algo especial. «Oh, sí, está planeando algo especial», pensó Sophie con amargura. Se preguntó si Dylan iba a seguir con esta farsa de aniversario, sabiendo que la estaba engañando. ¿O tal vez planeaba aprovechar la ocasión para anunciar el divorcio? «Mamá, ¿seguro que estás bien?» «Sí, claro. Solo me preguntaba qué más tenía que hacer». «¿Cuándo vienes exactamente?» «El próximo viernes, una semana antes de vuestro aniversario.
Me gustaría ayudarte con los preparativos finales. Eso será genial, cariño. Te he echado de menos. Después de hablar con su hija, Sophie se sintió aún más vacía. ¿Qué le diría a Christine? ¿Cómo le explicaría que el padre que su hija adoraba era un traidor? Al bajar las escaleras, Sophie cogió del armario la cara botella de whisky que Dylan guardaba para las ocasiones especiales. La vertió en su vaso y se la bebió de un trago. El alcohol le quemó la garganta, pero no hizo nada por ahogar el dolor de su corazón. Sophie entró en el salón y se sentó en un sillón, mirando las fotos familiares de la pared. Toda su historia familiar estaba allí. La boda, el nacimiento de Christine, las vacaciones, los cumpleaños. Parecían tan felices en todas las fotos. ¿Era todo mentira? ¿Dylan la había amado de verdad alguna vez y luego algo había cambiado? La puerta del salón se abrió y Sophie dio un respingo de sorpresa. Dylan estaba de pie en el umbral, su silueta claramente visible a la luz del pasillo. «Llegas pronto a casa», dijo Sophie en voz baja, sin mirarlo. Dylan encendió la luz del salón y se acercó. Solo ahora se fijó en el vaso de whisky que ella tenía en la mano. «¿Estás bebiendo?», preguntó, sorprendido. Sophie le miró. Dylan tenía el mismo aspecto de siempre, seguro de sí mismo, atractivo, con una ligera sonrisa en la cara. Pero ahora lo veía con otros ojos. «¿Dónde estabas hoy?», le preguntó, intentando sonar tranquila. «En el trabajo, por supuesto. Te dije que tenía reuniones importantes». «¿Qué tipo de reuniones, Dylan? ¿Con quién?». Él frunce el ceño. Claramente no se espera este tipo de preguntas. ¿Con clientes? ¿Con inversores? «¿Inversores?», repitió Sophie, bebiendo otro sorbo de whisky. «¿O tal vez tu asesora de inversiones? ¿Olivia Parker?». El rostro de Dylan se congeló un instante antes de serenarse. «Sí, también me reuní con ella. No sé a dónde quieres llegar, Sophie». Sophie dejó el vaso sobre la mesa y se levantó. Se sentía extrañamente tranquila, como si lo viera todo desde fuera. «Hoy he venido a tu despacho. Quería sorprenderte con un almuerzo, pero tu secretaria me dijo que habías ido a una reunión de negocios y que no volverías hasta las 5». Dylan vaciló, pero rápidamente se encontró a sí mismo. Era cierto. Tenía una reunión con un cliente en un restaurante. ¿Y después? Después del restaurante, ¿a dónde fuiste? Dylan se estaba poniendo nervioso. ¿Por qué me interrogas? ¿Qué te pasa? Sophie respiró hondo. Te he visto hoy, Dylan, en el Royal Roses, en el Senador. La cara de Dylan cambió, se puso pálido. ¿Qué estás? No te atrevas a mentirme. La voz de Sophie se quebró en un grito. Te vi con ella, con esa Christine, en nuestra casa, donde me propusiste matrimonio. Te vi besarla. Se hizo el silencio. Dylan se quedó allí, inmóvil, como fulminado por un trueno. Su rostro pasó gradualmente del asombro a la comprensión, pasando por una extraña mezcla de culpa y alivio. Sophie, dijo por fin en voz baja, ¿puedo explicarlo? ¿Explicarlo? Se rió Sophie con amargura. ¿Qué puedes explicar exactamente? ¿Cómo besas a otra mujer? ¿Cómo le dices que te ha cambiado la vida? ¿Cómo traicionas 30 años de matrimonio? Dylan dio un paso hacia ella, pero Sophie retrocedió. No te acerques, ya no sé quién eres. ¿Y sabes qué es peor? Que la has traído aquí, a nuestro lugar especial. Sophie, por favor, escúchame. Parecía realmente angustiado. Sé lo que parece, pero... ¿Qué parece?, le interrumpió Sophie. Parece una traición, Dylan. Eso es exactamente lo que es. Dylan bajó la cabeza y levantó la vista para mirarla. No quería que te enteraras así. No ahora, no 2 semanas antes de nuestro aniversario. Aquellas palabras golpearon a Sophie con más fuerza que cualquier otra cosa. Ni siquiera lo negó. No intentó justificarse. Había admitido el engaño, y lo único que lamentaba era que ella lo hubiera descubierto en el momento equivocado. ¿Entonces no te importa?, preguntó ella en voz baja. No sé qué decir, Sophie, suspiró Dylan y se sentó en el sofá, con las manos sobre la cara. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto?, preguntó ella, intentando mantener la dignidad. Dylan guardó silencio unos segundos antes de responder. 7 meses, 7 meses. Lleva casi 6 meses viviendo una doble vida, mirándola a los ojos y mintiéndole.
¿Quién es ella? No importa. A mí sí, volvió a gritar Sophie. ¿Quién es esa mujer con la que me engañas? Dylan finalmente la miró. Olivia Dawson. Trabaja en el Departamento de Relaciones Internacionales de nuestra empresa. Nos conocimos en una conferencia en Boston el año pasado. ¿Y estás enamorado de ella? Sophie no sabía por qué lo preguntaba. ¿No es evidente? Dylan apartó la mirada. Sophie, por favor, no hablemos de esto ahora. ¿Cuándo? ¿Cuándo ibas a decírmelo? ¿Después del aniversario? ¿Acaso pensabas continuar con esta farsa? Dylan se levantó y se acercó a la ventana, dándole la espalda. No lo sé. Sinceramente, no lo sé. Estoy confundido, Sophie. No quería hacerte daño. ¿No querías hacerme daño? A Sophie se le cortó la respiración por la risa amarga. ¿Y qué aspecto crees que tiene la traición? Es la herida más dolorosa que se puede infligir. Se acercó más a él y le obligó a mirarla a los ojos. Dime la verdad, Dylan. ¿La quieres? Dylan la miró a los ojos durante varios segundos y Sophie pudo ver la lucha en sus ojos. Finalmente, dijo en voz baja pero con firmeza. Sí, la quiero, Sophie. Estas palabras fueron como un cuchillo en el corazón. Una cosa era sospechar, ver pruebas, y otra muy distinta, oír una confesión del hombre con el que había vivido 30 años. Sophie dio un paso atrás y se sentó en la silla, sintiendo que las fuerzas se le iban. ¿Y ahora qué? Preguntó, mirando fijamente el espacio que tenía delante. Dylan suspiró. No lo sé. De verdad que no lo sé, Sophie. Ojalá pudiéramos hablar de esto con calma, como adultos. ¿Cómo adultos? Sophie lo miró incrédula. Los adultos no se mienten, no engañan, no arruinan 30 años de matrimonio. Sé que es culpa mía, dijo Dylan, pero nuestro matrimonio ya no es lo que era. Vivimos como vecinos, no como casados. ¿Lo sabes? ¿Así que es culpa mía? Sophie sintió que su ira volvía, expulsando su dolor. ¿Me engañas y ahora me culpas de que nuestro matrimonio esté mal? No estoy culpando a nadie, pero seamos sinceros, ¿cuándo fue la última vez que hablamos de verdad? ¿Cuándo compartimos nuestros sueños y deseos? ¿Cuándo fue la última vez que hicimos el amor? Su voz se volvió amarga. Meses, Sophie, meses de silencio y distanciamiento. Sophie quiso discutir, pero no pudo. Tenía razón sobre la distancia que los separaba. Pero, ¿justificaba eso la traición? Podrías habérmelo dicho. Podríamos haber intentado cambiar las cosas. Terapia familiar, unas vacaciones juntos, algo, lo que fuera. Pero elegiste la salida fácil, otra mujer. Dylan negó con la cabeza. No fue fácil, créeme. Me sentía fatal cada día por lo que hacía. Pero con Cristina vuelvo a sentirme vivo. Me escucha, se interesa por mis pensamientos, mis sueños. ¡Para! Sophie se tapó los oídos con las manos. No te atrevas a compararme con ella. Se levantó, con las piernas apenas apoyadas. Voy arriba. Puedes dormir en la habitación de invitados. Y mañana decidiremos qué hacer a continuación. Se dirigió a las escaleras, pero se detuvo al oír la voz de Dylan. Lo siento, Sophie, lo siento mucho. Sophie se volvió y lo miró por última vez. ¿Sabes qué es lo peor de todo, Dylan? No solo has destruido nuestro matrimonio. Destruiste mi fe en ti, mi fe en el amor, mi fe en mí misma. Y no sé si alguna vez podré perdonártelo. Sophie subió a su dormitorio, cerró la puerta con llave y se dejó caer en la cama, dejando correr sus lágrimas. Sophie se sentó en el salón, envolviéndose con los brazos como si intentara no derrumbarse. El sol brillaba al otro lado de la ventana, pero para ella el mundo había perdido sus colores. Habían pasado 3 días desde que descubrió la traición de Dylan, 3 días de dolor infernal e insomnio. Hojeó mecánicamente las páginas de la revista, sin asimilar las palabras ni las imágenes. Lo único que le rondaba por la cabeza era la escena del senador del Royal Rose, en la que Dylan besaba a otra mujer. Cada vez que esa imagen le venía a la mente, Sophie sentía náuseas. «Sophie, tienes que comer algo». Victoria le puso delante un plato con un sándwich y una taza de té. Sophie miró la comida con indiferencia. «No quiero». Victoria se sentó frente a ella, mirando a su amiga con preocupación. Cuando Sophie la había llamado en mitad de la noche, sollozando al teléfono, Victoria había acudido enseguida y se había quedado para apoyar a su amiga.
Dormía en la habitación de invitados, la misma a la que habían enviado a Dylan. Él solo venía a casa para cambiarse de ropa y recoger algunas cosas, y luego se marchaba al hotel. O a ella, su amante. ¿Cuánto tiempo piensas torturarte así?, preguntó Victoria con cautela. Dylan me ha llamado hoy por tercera vez. Está muy arrepentido. No arrepentido, sino arrepentido de que le hayan pillado, replicó Sophie con amargura. 7 meses ha estado viviendo una doble vida, y habría seguido haciéndolo si yo no los hubiera visto por casualidad. Victoria suspiró. Ya había oído ese argumento muchas veces. Sé que es terrible, pero piensa en los 25 años que habéis vivido juntos, todas las cosas buenas que habéis pasado juntos. ¿Vale? Sonrió Sophie con amargura. Ahora dudo que algo fuera realmente bueno. Quizá todo fuera mentira. No seas ridícula, dijo Victoria con firmeza. Os conozco a las dos desde la universidad. Recuerdo la forma en que Dylan te miraba, la forma en que se preocupaba cuando estabas enferma, cuando estabas embarazada, la forma en que siempre te ponía en primer lugar. Fue hace mucho tiempo, y ya sabes, Victoria se inclinó más hacia ti. Los hombres engañan. Es una amarga verdad de la vida. Mi ex, Herbert, también engañaba, ¿recuerdas? Pero la diferencia entre él y Dylan es que Herbert no se arrepintió, no intentó arreglar nada. Y Dylan... Victoria sacó el móvil del bolsillo y le mostró la pantalla a Sophie. Había un mensaje de Dylan. Por favor, ayúdame a hablar con ella. Haré todo lo que pueda para arreglar las cosas. Quiero a Sophie, siempre la he querido. Sophie se dio la vuelta. Las palabras, quiero a Sophie, solo causaban dolor. Está confundido, Sophie, continuó Victoria. Los hombres suelen confundir el enamoramiento con el amor, y esta Olivia debe haberse aprovechado de su crisis de mediana edad. Es joven, ambiciosa, un viento nuevo en su vida rutinaria. Pero eso no es el verdadero presente. Lo real sois tú y él, vuestra historia, vuestra familia. Sophie guardó silencio. Una parte de ella quería creer las palabras de su amiga. Quería creer que las cosas aún podían arreglarse, que su matrimonio podía salvarse. Pero la otra parte de ella gritaba ante la traición, el dolor, las mentiras. ¿Y si le perdono y sigue viéndola?, preguntó Sophie en voz baja. ¿Y si ya no puedo confiar en él? Es un riesgo, admitió Victoria. Pero creo que merece la pena correrlo. Piensa en Christine. Tiene 24 años, ya no es una niña, pero... No utilices a mi hija como argumento, la interrumpió bruscamente Sophie. Victoria levantó las manos. Lo siento, solo quiero ayudar. Sophie suspiró. Sabía que su amiga tenía buenas intenciones, y en parte tenía razón. No sé qué hacer, Vicky. Simplemente no lo sé. La puerta de la casa se abrió a las 9 de la noche. Sophie estaba sentada en el sofá, mirando un libro que no estaba leyendo. Victoria se había marchado hacía una hora, convenciéndola de que al menos escuchara a Dylan. ¿Sophie? La voz de Dylan sonaba insegura. ¿Puedo pasar?, respondió ella, sin levantar la vista de su libro. Dylan entró en el salón. Llevaba en la mano un enorme ramo de rosas rojas y una cajita de terciopelo. «Te he traído», se interrumpió cuando Sophie por fin levantó la vista. «¿Flores?» Su voz sonaba incolora. «¿Crees que las flores ayudarán?» Dylan bajó la mirada. «Sé que no, pero quería demostrarte que pensaba en ti». Sophie sonrió con amargura. «¿Pensabas en mí antes? ¿Cuando salías con ella?» «Sophie, por favor». Dylan dejó las flores sobre la mesa y se sentó en la silla frente a ella. «Quiero explicártelo todo». «Ya lo has hecho», dijo ella, cerrando el libro. «Me dijiste que amabas a otra mujer. ¿Qué más hay que explicar?» Dylan se pasó una mano por el pelo, un gesto que siempre delataba su nerviosismo. «Estoy confuso, Sophie. Los últimos años, nuestro matrimonio, ha sido diferente. Nos hemos distanciado. Tú te centrabas en la casa, en el jardín, en Christine, y yo me sentía solo. Y en lugar de hablar conmigo, acudiste a otra persona. Sé que cometí un terrible error». Dylan se inclinó hacia adelante, mirándola a los ojos. «Pero quiero que sepas que lo que sentía por Cristina no era amor, era encaprichamiento, una huida de la realidad. Ella apareció en mi vida en un momento en el que dudaba de mí mismo, de mis logros. Una crisis de mediana edad, como la llaman». Sophie estaba en silencio.
Miró al hombre que creía conocer mejor que a sí misma y vio a un extraño frente a ella. Olivia se me acercó en la conferencia, continuó Dylan. Estaba entusiasmada con mi charla, con mis ideas. Me miraba como a un héroe, ¿sabes? Y yo me comporté como un tonto. Me permití creer que aún podía gustar a mujeres jóvenes, que no era solo un hombre de negocios envejecido. ¿Y yo? Preguntó Sophie en voz baja. Dylan bajó la mirada. No, pero con los años nos hemos hecho más amigos que cónyuges. No recuerdo la última vez que me miraste con la admiración que lo hace esa chica. Porque vi tu verdadero yo, Dylan, replicó Sophie con amargura, con todos tus defectos, tus miedos, tus pequeñas victorias y derrotas. No te veía como a un héroe, porque sabía que eras humano, y te quería tal y como eras. Lo sé, susurró, y eso hace que lo que hice sea aún peor. Abrió la caja de terciopelo. Dentro había un broche de diamantes con forma de rosa, igual que el que Sophie le había enseñado hacía unos meses en la joyería. Para ti, no para ella. Sophie recordó el extracto bancario, el pago a la joyería que había visto. Eso no cambia el hecho de que me engañaste. Lo sé. Dylan dejó la caja en el suelo y se arrodilló frente a Sophie, cogiéndole las manos entre las suyas. Pero te ruego que me des una oportunidad. He cortado todos los lazos con Cristina. Le dije que no volvería a verla, porque me di cuenta de que casi había perdido lo más preciado de mi vida, a ti. Sophie miró sus manos unidas, las manos que la habían sostenido durante 25 años, manos que ahora sostenían a otra mujer. ¿Cómo voy a volver a confiar en ti?, preguntó, y por primera vez su voz sonó no solo dolida, sino también triste. Te lo demostraré, respondió Dylan con fiereza. Cada día, con cada acción que emprenda, voy a cambiar, Sophie. Podemos ir a terapia, podemos irnos de vacaciones, solos tú y yo. Podemos volver a encontrarnos. Sophie guardó silencio. ¿Podría darle una oportunidad? ¿Podría creer que su arrepentimiento era sincero? ¿Que alguna vez podría mirarle sin ver la escena del mirador? No lo sé, dijo finalmente. Dylan asintió, respirando aliviado. Tómate todo el tiempo que necesites. Yo esperaré. No tengo prisa. Le apretó las manos con suavidad y se levantó. Estaré en el hotel, dijo en voz baja. Si quieres hablar, llámame cuando quieras. Cuando Dylan se marchó, Sophie permaneció sentada, mirando el ramo de rosas. Rojas como la sangre, le recordaban al senador del parque, a la traición, al dolor. Pero también le recordaban su primera cita con Dylan, el día de su boda, los momentos felices de sus vidas. Los días siguientes se convirtieron en un extraño ritual. Cada mañana, Sophie encontraba un ramo de flores frescas en la puerta de su casa. Todos los días, Dylan la llamaba para preguntarle cómo estaba y nunca la presionaba. Y todas las noches venía a sentarse con ella en el salón, le contaba su día y la escuchaba. A veces se quedaban en silencio durante horas, pero ese silencio se iba haciendo cada vez menos tenso. Sophie seguía sin saber qué hacer. No comía, apenas dormía y pasaba los días en el jardín, realizando mecánicamente sus tareas habituales. Cuidaba las rosas, cocinaba alimentos que no se atrevía a comer y limpiaba la casa, a pesar de que estaba perfectamente limpia. Una noche, cuando Dylan llegó con otro ramo de flores y un pequeño regalo, esta vez un libro que llevaba tiempo queriendo leer, Sophie abordó por fin el tema que habían estado evitando. «Háblame de ella», preguntó en voz baja. «¿Qué te atrajo de ella?» Dylan vaciló. «Sophie, no creo que sea una buena idea. Quiero saberlo», insistió ella. «Si vamos a intentar arreglar las cosas, necesito saberlo todo». Dylan suspiró y se sentó en el sofá, manteniendo una distancia prudencial con Sophie. Tiene 38 años, es asesora de Relaciones Internacionales y trabaja con nosotros desde hace 2 años. Antes estaba en Londres, trabajando para una gran empresa. Nos conocimos en una conferencia en Boston. ¿Es guapa?, preguntó Sophie, sin saber por qué se estaba torturando. Sí, respondió Dylan con sinceridad, pero no se trata de su aspecto. Ella me entendía, Sophie. Hablamos durante horas de negocios, política, economía. Me pidió mi opinión. Se interesó por mis ideas. ¿Y yo no? Sophie sonó dolida.
Dylan la miró a los ojos. Dejaste de hacerlo, Sophie. Durante los últimos años, cuando llegaba a casa y te hablaba de trabajo, no me escuchabas con atención, me dabas respuestas monosilábicas. Has estado completamente concentrada en la casa, en tu jardín, en los preparativos de tu aniversario. Sophie quiso discutir, pero de repente se dio cuenta de que tenía razón. En efecto, se había interesado menos por su trabajo. No porque no le importara, sino porque la vida se había vuelto rutinaria. Ambos daban por sentado su papel. No estoy poniendo excusas, añadió Dylan, al ver que ella pensaba. Solo respondo a tu pregunta con sinceridad. Olivia me hizo sentir que seguía siendo interesante, que mis opiniones importaban. ¿Y ahora qué? Preguntó Sophie. Dijiste que habías roto con ella. ¿Cómo se lo ha tomado? Dylan apartó la mirada. No muy bien. Estaba enfadada. Dijo que yo era un cobarde, que me escondía detrás de un matrimonio cómodo en lugar de vivir mi vida al máximo. ¿Y tú? Le dije la verdad, que amaba a mi mujer y que no quería perder nuestro matrimonio. Sophie sintió que algo en su interior se estremecía al oír esas palabras. ¿De verdad la seguía queriendo? ¿Por qué no fuiste con ella? Preguntó Sophie sin rodeos. Si ella te entiende mejor, si es con ella con quien te divertirías, ¿por qué volviste conmigo? Dylan la miró largo rato antes de contestar. Porque eres mi familia, Sophie. Eres mi vida. Durante 25 años hemos estado construyendo esta casa, esta familia, estos recuerdos. Cuando vi tu cara aquella noche, cuando me dijiste que nos habías visto, fue como si me hubiera despertado de un sueño. Me di cuenta de que estaba a punto de perder lo más importante de mi vida. Sophie sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Por primera vez desde la revelación de su traición, no lloraba de dolor, sino de sentimientos encontrados de resentimiento, amor, decepción, esperanza. No sé si podré perdonarte nunca, susurró. Lo sé. Dylan le cogió la mano con suavidad. Pero espero que al menos lo intentes. Por mí. Por nosotros. Sophie no apartó la mano. Estuvieron sentados allí mucho tiempo, cogidos de la mano, cada uno sumido en sus pensamientos, en recuerdos del pasado y temores del futuro. Había pasado una semana desde su conversación. Dylan había vuelto a casa, pero dormía en la habitación de invitados. Poco a poco reanudaron algo parecido a una vida normal. Cenaban juntos, hablaban de asuntos cotidianos y a veces incluso veían juntos la televisión. Sophie sentía que el dolor iba desapareciendo poco a poco. Aún podía ver la escena del mirador cuando cerraba los ojos. Aún sentía la traición como una herida abierta. Pero junto a esto, apareció algo nuevo, el deseo de salvar lo que aún podía salvarse. Victoria apoyó su decisión de intentar darle una segunda oportunidad a Dylan. «Estás haciendo lo correcto», le dijo durante su tradicional café de los miércoles. 25 años no es algo que se pueda tirar por la borda. Sofía sintió. Pensó en su hija, que llegaría en unos días. ¿Qué le diría? ¿Cómo explicaría el ambiente tenso de la casa? Christine estaba muy unida a su padre, siempre le había admirado. «Me temo que nunca podré confiar en él como antes», le confió Sofía a su amiga. «Cada vez que llega tarde al trabajo, me pregunto si habrá vuelto con ella». «No pasa nada», le apretó la mano Victoria. «Pero con el tiempo, si lo intenta de verdad, si demuestra que está arrepentido, quizá podáis construir algo nuevo». Sophie quería creer eso. Realmente quería. Esa noche, mientras Dylan y ella estaban sentados en el salón, sonó de repente su teléfono. «¿Diga?», contestó Sophie, frunciendo el ceño. «¿Es Sophie Anderson?». La voz de mujer al otro lado sonaba segura y fría. «Sí, soy yo. Me llamo Olivia Dawson», dijo la voz, y Sophie sintió que el mundo a su alrededor se estremecía. Sophie se levantó y salió del salón, ignorando la cara de sorpresa de Dylan. «No tenemos nada de qué hablar». Su voz temblaba de rabia y dolor. «Oh, creo que sí», replicó Olivia con frialdad. «Quiero que dejes de interferir entre Dylan y yo». Sophie se quedó muda un momento. «¿Interferir? ¿Puedo recordarte que Dylan es mi marido? Un hombre que no ha sido feliz contigo durante años», replicó Olivia con brusquedad. «Me habló de vuestro matrimonio, de lo mucho que os habíais distanciado. Se sentía tan solo, tan infeliz». «¿Así que decidiste consolarlo?», preguntó Sophie con amargura.
No le comprendes. La voz de Cristina se volvió casi despectiva. No aprecias su inteligencia, su talento. Lo has convertido en un perrito faldero que te proporciona dinero mientras tú juegas en tu jardín. No sabes nada de nuestro matrimonio, lo que hemos pasado juntos, lo que hemos construido. ¿Quién eres tú para juzgarnos? Yo soy la que entiende a Dylan, replicó Olivia. ¿Crees que volvió contigo porque te quiere? Se rió con amargura. Volvió porque tenía miedo, porque es más cómodo quedarse en un entorno familiar y seguro, pero es infeliz contigo, Sophie, y siempre será infeliz. Sophie se apoyó en la pared, sintiendo que le flaqueaban las piernas. Dylan decidió romper contigo, dijo en voz baja. Yo no se lo pedí, porque cree que es lo correcto, que tiene que sacrificarse por su familia, por su deber. Te estás aprovechando de su sentido del deber, de su bondad. Y tú te estás aprovechando de su debilidad, de su miedo a envejecer, espetó finalmente Sophie. Entraste en su vida en un momento de crisis y te aprovechaste de él. ¿Quién es usted? ¿Una joven profesional que decidió que una relación con un hombre de negocios de éxito la ayudaría a ascender? Se hizo el silencio al otro lado de la línea. Te equivocas, dijo por fin Olivia, con una voz peligrosamente tranquila. Quiero a Dylan, le quiero de verdad, no como tú, con tu cómoda convivencia, tus hábitos y rutinas. ¿Qué quieres decir? Sophie sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Pronto lo descubrirás, replicó Olivia. Solo recuerda que, si de verdad quieres a Dylan, le darás su libertad. La libertad de estar con alguien que le haga feliz. Y colgó el teléfono. Sophie estaba apoyada en la pared, con las manos temblorosas. Olivia era exactamente como se la había imaginado. Fría, calculadora, despiadada. Pero lo peor de todo era que sus palabras se filtraban en el corazón de Sophie, encontrando terreno fértil para la duda. ¿Y si Dylan solo había vuelto por sentido del deber? ¿Y si se arrepentía en secreto de su decisión? ¿Y si nunca volvería a ser feliz con ella como lo había sido antes? ¿Sophie? La voz de Dylan la sacó de sus pensamientos. Estaba en la puerta de la cocina, mirándola con expresión preocupada. Sophie lo miró y de repente lo vio bajo una nueva luz. No como un traidor, ni como su marido desde hacía 25 años, sino como un hombre cansado y confuso que intentaba recomponer su vida. Era ella, respondió Sophie en voz baja. Olivia. La cara de Dylan cambió. ¿Qué ha dicho? Que estoy arruinando vuestra relación, que eres muy infeliz conmigo y que siempre lo serás. Dylan se acercó rápidamente a ella y la cogió por los hombros. ¿Qué ha dicho? Repitió Dylan mientras Sophie permanecía en silencio, aturdida por su conversación con Olivia. Ha dicho que eres infeliz conmigo, respondió finalmente Sophie, mirándolo directamente a los ojos. El rostro de Dylan se tensó. Soltó los hombros de Sophie y dio un paso atrás. No le hagas caso, dijo, pero no sonaba tan seguro como Sophie esperaba. Solo está enfadada. He puesto fin a nuestra relación. Sophie negó lentamente con la cabeza. ¿Sabes de qué me he dado cuenta? No negaste lo que dijo. No has dicho que no fuera cierto. Dylan se dio la vuelta y se acercó a la mesa de la cocina, apoyándose en ella con las manos. Sus hombros se tensaron, y Sophie se dio cuenta de repente de que estaba a punto de ver al otro Dylan, el que había estado ocultando cuidadosamente estos últimos días. Quizá haya algo de verdad en lo que ha dicho, dijo finalmente sin volverse. Y quizá no volví solo porque te quería. Sophie sintió que el suelo se balanceaba bajo sus pies. Todos esos días en los que él le había pedido perdón, le había traído flores, le había dicho que la quería. Entonces, ¿por qué has vuelto? Preguntó, intentando que no le temblara la voz. Dylan finalmente se volvió hacia ella. Su rostro había cambiado. Ya no expresaba remordimiento y amor como en los últimos días, sino algo más, casi irritación. Porque era lo correcto, dijo. Llevamos juntos 25 años. Tenemos a Christine. Tenemos esta casa, nuestra vida. No podía dejarlo todo. ¿Pero querías? Sophie sintió que algo en su interior se derrumbaba por fin. Dylan guardó silencio unos segundos y de repente estalló. Sí, quería. ¿Estás satisfecha? Estaba pensando en marcharme. Llevaba meses pensándolo. Estaba esperando
esperando el momento adecuado. Sophie se apoyó en la pared, sintiendo que las piernas le fallaban. ¿El momento adecuado? Después del aniversario, dijo Dylan en voz baja. Quería esperar hasta después de nuestro aniversario para no estropear la fiesta. Quería que Christine viniera. Quería que todo saliera según lo planeado. Y luego iba a hablar contigo. Sophie rió amargamente. Me engañaste durante 7 meses. Planeabas dejarme, pero no querías estropear la fiesta. Intenté hacer lo correcto, Sophie. No quería hacerte más daño del necesario. ¿Verdad? Sophie alzó la voz. ¿Engañar está bien? ¿Mentir está bien? ¿Qué querías que hiciera? Dylan también hablaba ahora más alto. ¿Seguir viviendo en este matrimonio en el que me asfixio? Donde llego a casa todos los días y veo a una mujer que se ha convertido en un ama de casa sin ambiciones, sin más intereses que la jardinería y preparar la cena. Sophie se sintió como si la hubieran golpeado. Nunca había oído a Dylan usar palabras como esas, ni siquiera cuando se habían peleado. ¿Así es como me ves?, susurró. ¿Un ama de casa aburrida? Dylan se encogió de hombros. Mírate, Sophie. ¿Qué queda de la chica brillante y ambiciosa de la que me enamoré? ¿La que soñaba con abrir su propia galería, viajar por el mundo, escribir libros? Renuncié a esos sueños por ti, respondió Sophie en voz baja. Cuando nació Christine, decidimos que me quedaría en casa para cuidarla, ¿recuerdas? Y cuando empezó a ir al colegio, me dijiste que no tenía sentido que yo trabajara porque tu carrera iba en ascenso y podías mantenernos. Y tú aceptaste encantada, dijo Dylan con amargura. En lugar de luchar por tus sueños, elegiste la salida fácil. ¿La salida fácil? Sophie sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero eran lágrimas de rabia. Creo que te has estado escondiendo detrás del papel de esposa y madre, habló Dylan con dureza, como si por fin estuviera expresando lo que llevaba mucho tiempo acumulando en su interior. Y cada año te has vuelto más y más aburrida, menos y menos interesante. Y yo seguía creciendo, desarrollándome, conociendo gente nueva. Y en algún momento me di cuenta de que no tenía nada de qué hablar contigo, salvo de las trivialidades cotidianas. Sophie miró al hombre que creía conocer de toda la vida y vio a un hombre extraño, cruel. ¿Y Olivia, supongo, no es aburrida?, preguntó, sintiendo que cada palabra salía de su boca con esfuerzo. ¿Es interesante, ambiciosa? ¿Entiende tus aspiraciones profesionales? Sí, respondió Dylan con sencillez. Me entiende. Ella también se dedica a los negocios, habla mi idioma, me pide mi opinión y realmente escucha la respuesta. Me hace sentir vivo, Sophie. Y conmigo, te sientes muerta. Sophie no sabía por qué continuaba esta conversación que tanto dolor le estaba causando. Dylan suspiró, como si estuviera cansado de explicar lo obvio. Muerto no, solo atascada, como si estuviera atrapado, y cada día fuera como el anterior. Trabajo, casa, cena, sueño. Entonces, ¿por qué no acudiste a ella desde el principio?, preguntó Sophie. ¿Por qué esperaste al momento adecuado? Dylan apartó la mirada. Yo no estaba seguro de estar preparado para ese tipo de cambio. Olivia es joven, enérgica, quiere viajar mucho, quizá mudarse a Europa, y yo no estaba seguro de poder dejar todo lo que había construido aquí. ¿Estás diciendo que el dinero te retenía?, preguntó, recordando los extraños pagos que había visto en los extractos bancarios. La cara de Dylan cambió, y Sophie supo que había dado en el clavo. Es natural pensar en el aspecto financiero, dijo él, evitando su mirada. He trabajado toda mi vida para mantenernos. Y sí, me preocupaba perder la mitad en el divorcio. Y por eso empezaste a mover dinero a otras cuentas. Sophie ni siquiera preguntó, afirmó. Te estabas preparando para esto, ¿verdad? Ocultando activos. Dylan no dijo nada, pero su silencio fue respuesta suficiente. Y le comprabas regalos, continuó Sophie, sintiendo que la llenaba la amargura. Sophie fue al cajón de la cocina y sacó una pila de extractos bancarios que había estado guardando durante los últimos meses. Restaurantes en los que nunca habíamos estado, hoteles en los que supuestamente te alojabas en viajes de negocios, pero lo he comprobado y no estabas en esas fechas. La joyería, y ese no es el broche que me enseñaste. Eran pendientes para ella, ¿no?
Dylan la miró con una mezcla de sorpresa e irritación. ¿Me estabas espiando? Soy una esposa que ha empezado a notar cosas raras, replicó Sophie, sintiendo una extraña fuerza que antes no había estado allí. Estuviste con ella, te gastaste nuestro dinero en ella. Dylan suspiró y se sentó a la mesa, pasándose las manos por la cara. Sí, le hice regalos, y sí, pensé en nuestro futuro con ella. Incluso... se interrumpió. ¿Incluso qué? Insistió Sophie. Termina la historia, Dylan. Quiero saber toda la verdad. He empezado a ahorrar para comprarle un piso, dijo él en voz baja, en Chicago, no muy lejos de la oficina. Así podremos vernos más a menudo. Sophie sintió que se le caía el suelo bajo los pies. Dylan no solo la estaba engañando, sino que estaba planeando una nueva vida con otra mujer, a sus espaldas, utilizando el dinero que compartían. ¿Y tú te plantaste aquí, hace unos días, y me dijiste que me querías? Negó con la cabeza, sin dar crédito a lo que estaba oyendo. Entré en pánico, admitió Dylan. Cuando nos encontraste en el parque, cuando vi tu cara, pensé que estaba cometiendo un terrible error, que no podía dejar 25 años de matrimonio, que quizá con Olivia solo fuera una aventura pasajera. Dylan la miró a los ojos. Y ahora no lo sé, Sophie. Realmente no lo sé. Una parte de mí quiere salvar nuestro matrimonio, encontrar lo que hemos perdido, pero la otra parte de mí... No terminó. La otra parte de mí quiere estar con ella, terminó Sophie por él. Con Olivia, joven y ambiciosa, que comprende tus aspiraciones profesionales y no te agobia con preocupaciones domésticas. Dylan no se opuso. Se limitó a sentarse con la cabeza gacha, como si estuviera cansado de la conversación. En ese momento, Sophie oyó el sonido de una llave en la puerta principal. Ambos se volvieron hacia la entrada de la cocina, sorprendidos. Se suponía que nadie vendría esa tarde. «¿Mamá? ¿Papá? ¿Estás en casa?» La voz de Christine, su hija, llegó desde el pasillo, y a Sophie se le encogió el corazón. No esperaba que Christine llegara pronto, y desde luego, no quería que su hija las pillara en medio de una conversación como aquella. Un segundo después, Christine apareció en la puerta de la cocina, una joven esbelta y elegante con el pelo largo y oscuro recogido en una coleta. Sonreía, pero su sonrisa se desvaneció rápidamente al ver las caras tensas de sus padres. ¿Qué ha pasado?», preguntó, mirando de uno a otro. Sophie fue la primera en serenarse. «Christine, cariño, no te esperábamos tan temprano». «Quería darte una sorpresa», respondió Christine, aún desconcertada por el ambiente de la cocina. «Me he tomado un día libre más para pasar más tiempo contigo antes de tu aniversario. Pero, ¿qué está pasando? Los dos tenéis un aspecto horrible». Dylan se levantó y se acercó a su hija, abrazándola. «Solo un pequeño desacuerdo». Christine se separó de su padre y lo miró a los ojos. «¿Mamá?» Se volvió hacia Sophie. «¿Has estado llorando? ¿Qué te ha pasado?» Sophie y Dylan intercambiaron miradas. Decirle la verdad a su hija ahora, en esta situación, parecía cruel. Pero mentirle. «Siéntate, Christine», dijo finalmente Sophie, señalando una silla. «Tenemos que hablar». Christine se sentó despacio, sin dejar de mirar a su madre. «Me estás asustando. ¿Alguna de vosotras está enferma?» «No, no es nada de eso», se apresuró a tranquilizarla Dylan. «Es solo que mamá y yo estamos pasando por un momento difícil. Estamos intentando resolver algunos problemas de nuestro matrimonio». Christine se quedó perpleja. «¿Problemas matrimoniales? Pero sois la pareja más fuerte que conozco. Siempre habéis estado perfectos juntos». Sophie sonrió amargamente. Su hija solo veía lo que querían mostrarle, la imagen perfecta de un matrimonio feliz. Igual que ella, solo había visto lo que quería ver en su relación con Dylan. «Christine». Sophie respiró hondo mientras tomaba una decisión. «Tu padre está saliendo con otra mujer». Las palabras flotaron en el aire como un trueno. Christine abrió mucho los ojos y se quedó boquiabierta. «¿Qué?», miró a su padre. «¿Papá? ¿Es eso cierto?». Dylan miró enfadado a Sophie, pero no lo negó. «Es más complicado de lo que parece», comenzó. «Mamá y yo nos hemos distanciado con los años, y yo...». A Christine le tembló la voz. «Esta mujer, Olivia, llegó a mi vida cuando me sentía solo,
incomprendido. No quiero oírlo. Se levantó Christine, con el rostro pálido por la sorpresa y la rabia. Después de todo lo que ha hecho por nosotros, por nuestra familia. No es tan sencillo, Christine. Dylan se levantó también, intentando coger la mano de su hija, pero ella se apartó. A veces las personas cambian, crecen en direcciones distintas. ¿Así que ahora culpas a mamá? Christine lo miró con incredulidad. ¿Estás diciendo que es culpa suya que te fueras con otra mujer? No estoy culpando a nadie. Dylan empezó a irritarse. Solo intento explicar que no está tan claro. Para mí está suficientemente claro. Christine se volvió hacia Sophie y la abrazó. Mamá, lo siento mucho. No lo sabía. Sophie abrazó a su hija, sintiendo que las lágrimas volvían a brotar. No quería que Christine se enterara así. No quería que su hija se sintiera decepcionada por el padre al que siempre había adorado. Pero las mentiras habían ido demasiado lejos y la verdad tenía que salir a la luz. No pasa nada, cariño, susurró Sophie, acariciando la espalda de su hija. Christine se apartó y miró a su madre. ¿Cuánto tiempo llevas así? 7 meses, respondió Sophie en voz baja. ¿7 meses? Christine volvió a dirigirse a su padre. ¿7 meses llevando una doble vida? ¿Mintiéndole a mamá, mintiéndome a mí? No te mentí, intentó defenderse Dylan. Solo... no dije toda la verdad. Eso es mentira, papá. Christine alzó la voz. Dios, no puedo creerlo, eras mi héroe. Siempre te admiraba, te defendía ante mis amigos cuando decían cosas malas de sus padres. Mi padre no es así, les dije. Mi padre quiere a mi madre más que a nada en el mundo. Dylan parecía abatido. Quiero a tu madre, Christine. Es solo que... es complicado. No. Christine levantó una mano para detenerlo. No hables de amor después de lo que hiciste. No puedo hablar contigo ahora. Se volvió hacia Sophie. Mamá, lo siento mucho, repitió. Sé cuánto duele. Sophie notó algo en la voz de su hija, una nota especial de comprensión. ¿Qué quieres decir, Christine? La chica suspiró y volvió a sentarse. No quería decírtelo, no quería estropear el ambiente antes del aniversario. Pero Michael y yo rompimos hace 2 meses. ¿Qué? Se sorprendió Sophie. Michael era el prometido de Christine. Llevaban 3 años saliendo y planeaban casarse el próximo verano. ¿Por qué no nos lo dijiste? Porque me dolía hablar de ello, respondió Christine en voz baja. Me enteré por casualidad, igual que tú, mamá. Sophie abrazó a su hija y sintió que el dolor que compartían las unía aún más. ¿Por qué no me lo dijiste? Habría acudido a ti, habría estado a tu lado. No quería molestarte. Christine se enjugó una lágrima que había rodado por su mejilla. Estabas preparando tu aniversario, parecías tan feliz. Pensé que podría arreglármela sola. Sophie miró a Dylan, que estaba apoyado en la encimera de la cocina, con una extraña mezcla de culpa e irritación en el rostro. ¿Ves lo que hacen las mentiras? Dijo en voz baja. Nuestra hija sufría sola porque pensaba que éramos felices. Dylan suspiró. Christine, siento mucho que hayas tenido que enterarte así. Y siento aún más lo de Michael. Siempre pareció un buen tipo. Igual que tú, siempre parecías un buen padre, replicó Christine, y sus palabras dieron en el blanco. Se hizo un silencio. Sophie no sabía qué decir para aliviar el dolor de su hija, cómo calmar la decepción que sentía por su padre. Finalmente, Dylan se acercó a Christine e intentó cogerla de la mano, pero ella volvió a apartarse. Christine, por favor, comenzó. Sé que he cometido un terrible error. Sé que te he fallado. Pero sigo siendo tu padre y te sigo queriendo más que a nada en el mundo. ¿Y mamá? Preguntó Christine mirándole a los ojos. Dylan apartó la mirada y este gesto fue suficiente respuesta. Creo, dijo finalmente, que todos necesitamos tiempo. Tiempo para pensar, para tranquilizarnos. Quizá debería irme unos días a un hotel para daros algo de espacio a los dos. ¿Huir? Preguntó Christine con amargura. ¿O ir corriendo a verla? Eso no es justo, Christine. Dylan empezó a recoger sus cosas de la mesa. Dylan miró a Sophie, como buscando apoyo, pero ella no dijo nada. Se sentía extrañamente ajena, como si todo lo que estaba ocurriendo le estuviera pasando a otra persona. Te llamaré mañana,
dijo finalmente Dylan, recogiendo su chaqueta. Para ver cómo estás. Con eso, se fue, y unos segundos después oyeron cerrarse la puerta principal. Christine se volvió hacia su madre y le cogió las manos. ¿Estás bien?, preguntó, mirando a Sophie a los ojos. Sophie intentó sonreír, pero la sonrisa estaba torcida. No, respondió con sinceridad, pero lo estaré. Las dos lo estaremos. Permanecieron sentadas largo rato, cogidas de la mano, dos mujeres traicionadas por hombres en los que confiaban, decepcionadas, pero no destrozadas. ¿Qué vas a hacer?, preguntó finalmente Christine. Sophie respiró hondo. Lo había estado pensando durante los últimos días, pero solo ahora, después de esta conversación con Dylan, después de ver su verdadero rostro, no el de un hombre arrepentido que intentaba salvar su matrimonio, sino el de un mentiroso egoísta que la acusaba de engañarlo, había tomado por fin una decisión. «Voy a divorciarme de tu padre», dijo con firmeza. «Una vida en la que ya no seré solo la esposa o la madre de alguien, sino que seré yo, Sophie Anderson, una mujer con sus propios sueños y metas». Christine abrazó a su madre con fuerza. «Estoy contigo, mamá. Lo superaremos juntas». Y por primera vez en muchos días, Sophie sintió algo parecido a la esperanza. Su matrimonio estaba roto, su corazón estaba roto, pero no estaba sola. Tenía a su hija, su fuerza, y lo que era más importante, su futuro. Un futuro que por fin podía crear para sí misma, sin mentiras. Habían pasado 2 semanas desde que Dylan se había mudado al hotel. 2 semanas que habían cambiado por completo las vidas de todos los implicados en esta dolorosa historia. Sophie estaba sentada en la terraza de su casa, disfrutando de su café matutino. Rara vez había visto el amanecer antes, ocupada con las tareas matutinas de preparar el desayuno para Dylan. Ahora empezaba a apreciar estos momentos de soledad, cuando el mundo sigue en calma y el nuevo día trae nuevas posibilidades. Christine salió a la terraza, envuelta en un suave albornoz, con una taza de té en la mano. A pesar de todas las trágicas circunstancias, la llegada de su hija había sido una verdadera bendición para Sophie. Se redescubrieron la una a la otra, pasando las tardes en conversaciones que no habían tenido en años. «Buenos días, mamá». Christine besó suavemente a Sophie en la mejilla y se sentó a su lado. «¿Qué tal has dormido?» «Bien», sonrió Sophie. «Cada noche es un poco más fácil. Por cierto, anoche recibí una llamada de mi padre». Sophie se puso tensa. A pesar de su decisión de divorciarse, la idea de Dylan seguía doliéndole. Christine vaciló, rascando con la uña la pintura descascarillada del brazo de la silla. Sonaba raro, sonaba muy deprimido, casi confuso. Me pidió que nos viéramos. ¿Otra vez?, suspiró Sophie. Dylan la había llamado al menos 5 veces en las últimas 2 semanas, rogándole que quedara con él. Ella se negó, sabiendo que aún no estaba preparada para verle, temerosa de derrumbarse. «¿Qué le has dicho?» «Que te transmitiría su petición, pero que dependía de ti». Christine miró a su madre con atención. «Creo que está metido en un buen lío». Sophie dejó la taza sobre la mesa, pensativa. Una parte de ella, la vieja Sophie que siempre había antepuesto las necesidades de los demás a las suyas propias, quería correr a ayudar a Dylan, fuera cual fuera su problema. Pero la nueva Sophie, nacida del dolor de la traición, sabía que tenía que protegerse. «Si tiene problemas, tiene a su Olivia para ayudarle», respondió finalmente. Christine suspiró. «No lo creo». Dijo algo de que ella le había dejado. Sophie alzó las cejas, sorprendida. ¿Olivia había dejado a Dylan? ¿Después de todo lo que había pasado? ¿Después de haberlo arriesgado todo por ella? Dijo por qué. Algo sobre problemas en el trabajo. No entró en detalles, pero mencionó que ambos estaban en una situación difícil. Sophie desvió la mirada hacia su jardín. Las rosas estaban floreciendo, llenando el aire de un aroma que antes asociaba con el amor y la felicidad. Ahora le recordaba la traición en la glorieta de las rosas reales. «Es duro para papá ahora mismo», continuó Christine con cautela. «Sigo enfadada con él por lo que te hizo, pero sigue siendo mi padre». Sophie cogió la mano de su hija. «Lo entiendo, cariño. No tienes que elegir entre nosotros. Puedes quererle y apoyarle, no pasa nada». «Pero, ¿y tú?» Christine ladeó la cabeza. «¿O decidirán los abogados?»
Sophie volvió a pensar. Sí, ya se había puesto en contacto con el mejor abogado de divorcios de la ciudad, pero era imposible evitar a Dylan por completo. Tenían demasiadas cosas en común, demasiadas cuestiones prácticas que resolver. Vale, dijo finalmente. Dile que estoy dispuesta a quedar, pero en territorio neutral, no en casa, y solo durante 1 hora. Cristina sintió, claramente aliviada. Gracias, mamá, se lo diré. El Lavender Garden Café era un lugar tranquilo a las afueras de la ciudad, conocido por sus postres y su ambiente íntimo. Sophie eligió una mesa en el rincón más apartado, lejos de los demás clientes. Llegó 15 minutos antes para prepararse mentalmente para la reunión. Cuando el timbre de la puerta anunció una nueva visita, Sophie levantó la vista y apenas reconoció al hombre que entraba. Dylan, siempre elegante y pulcro, parecía demacrado y agotado. Su traje, normalmente perfectamente planchado, estaba arrugado, tenía ojeras y sus sienes plateadas parecían ahora simplemente grises. Se fijó en ella y se acercó a la mesa, cojeando ligeramente, algo que Sophie no había notado antes. «Gracias por recibirme», dijo, sentándose frente a ella. Tenía la voz ronca, como si llevara mucho tiempo sin hablar. Sophie asintió, sin saber qué decir. Verle así era extraño. Había imaginado este encuentro muchas veces. Había imaginado cómo se mostraría frío y distante, cómo le demostraría que ya no sufría. Pero ahora, mirándolo, solo sentía una mezcla de tristeza y vaga ansiedad. «Tienes buen aspecto», dijo Dylan, claramente intentando iniciar una conversación. Lo cual era cierto. Sophie había cambiado mucho en las últimas 2 semanas. Se había cortado el pelo largo hasta los hombros, se había comprado ropa nueva y había empezado a maquillarse todos los días, no para nadie más, sino para sí misma. Eran pequeños pasos, pero simbolizaban su camino hacia una nueva vida. «Gracias», dijo simplemente. «Pareces cansada». Dylan sonrió con amargura. «Eso es quedarse corto». Se echó hacia atrás y se pasó una mano por la cara. «Las 2 últimas semanas han sido un infierno». La camarera se acercó a su mesa y pidieron café. Cuando se fue, Sophie se inclinó hacia adelante. «Christine dijo que tenías problemas. ¿Qué te pasa?» Dylan la miró, y en sus ojos Sophie vio algo que nunca antes había visto. Verdadero miedo. «Me han despedido», dijo en voz baja. «O más bien me han pedido que dimita para evitar un escándalo público». Sophie se quedó de piedra. Dylan no era solo un empleado de su empresa. Era cofundador, miembro del consejo, la cara de la marca. «Pero, ¿por qué?», suspiró Dylan, bajando la mirada. «Fraude financiero. Alguien, y sospecho quién, envió una carta anónima al Consejo de Administración con pruebas de que estaba utilizando fondos de la empresa para uso personal. Transfería dinero a cuentas en el extranjero, hacía falsos viajes de negocios, utilizaba tarjetas de crédito de la empresa para ella», afirmó Sophie sin preguntar. Dylan asintió. «No pensé en las consecuencias. Pensé que como cofundador tenía derecho a ciertas libertades, pero cuando todo salió a la luz, el Consejo de Administración no me dejó ninguna posibilidad. Me dieron a elegir, o me iba discretamente o me enfrentaba a un proceso penal». Sophie sintió una extraña mezcla de emociones, conmoción, decepción, incluso lástima. «Lo siento», dijo con sinceridad. «Esta empresa era tu vida». «Lo era», asintió Dylan con amargura. «Pasé 20 años construyéndola desde los cimientos, y en pocos meses lo destruí todo por culpa de una estupidez». La camarera les trajo las bebidas, y Dylan engulló el café caliente como para calmar los nervios. «¿Y Olivia?», preguntó Sophie con cautela. «¿Christine dijo que ya no estabais juntos?». La cara de Dylan se torció como si sintiera dolor físico. Ella también perdió su trabajo por el escándalo, y me echó la culpa a mí. Dijo que yo la estaba utilizando, que nuestra relación era solo una forma de hacerla progresar en la empresa, y que ahora que todo se ha desmoronado, ya no me necesita. «Pero eso no es cierto, ¿verdad?», preguntó Sophie, dándose cuenta de repente de que realmente quería saber la respuesta. Dylan apartó la mirada, y eso fue respuesta suficiente. «Al principio no», dijo finalmente. «Al principio era real. Al menos eso creía.
Pero luego, con el tiempo, empecé a ver cómo su conexión conmigo podía ser buena para los negocios. Tenía contactos en Europa que podían abrirnos nuevos mercados, así que la promocioné en la empresa, le di proyectos que no habría recibido sin mi influencia. ¿Y se enteró? Alguien se encargó de que lo supiera. La cara de Dylan se endureció. Alguien le envió todos los correos electrónicos en los que discutía su ascenso con mis colegas, en los que utilizaba nuestra estrecha relación como argumento. Vino a mi habitación de hotel la semana pasada, me echó en cara esas impresiones y me dijo que yo era un patético manipulador que la había utilizado como había utilizado a todos los demás en su vida. Sophie dio un sorbo a su café, pensando en la situación. Hace solo una semana, se habría sentido satisfecha de que la mujer que había destruido su matrimonio se hubiera hecho daño a sí misma. Pero ahora solo sentía cansancio y un extraño distanciamiento, como si lo viera todo desde fuera. ¿Quién ha podido hacer esto?, se preguntó. ¿Quién ha tenido acceso a sus correos electrónicos y conocía su relación? Dylan la miró a los ojos con aire sombrío. No lo sé, pero me preocupa más otra cosa. Sophie, yo... Se interrumpió, como si buscara las palabras. Lo he perdido todo. La empresa que he construido toda mi vida. La mujer con la que pensé que construiría un nuevo futuro. Y lo peor de todo, he perdido el respeto de nuestra hija y el tuyo. Sophie se quedó en silencio, mirando al hombre que una vez había amado tanto. No podía negar lo que él decía. Efectivamente, lo había perdido todo. Y una parte de ella, la pequeña y testaruda parte que aún le dolía por su traición, le susurró que se lo merecía todo. «¿Qué quieres de mí, Dylan?», preguntó sin rodeos. Dylan se inclinó hacia adelante, y ella vio desesperación en sus ojos. «Quiero recuperarlo todo, Sophie. Me he dado cuenta de mis errores. Me di cuenta de lo estúpido que fui, de cómo juzgué mal lo que tenía. Nuestro matrimonio, nuestra familia, tú...» Alcanzó a cruzar la mesa para cogerle la mano, pero Sophie se apartó. «Te quiero, Sophie. Siempre te he querido, solo que...» Lo había olvidado, estaba perdido. Sophie lo miró largo rato, buscando una respuesta a sus palabras. Hace 2 semanas podrían haberla conmovido, hecho que le diera otra oportunidad. Pero ahora... ¿Y si todo esto no hubiera ocurrido?, preguntó en voz baja. ¿Y si no te hubieran despedido? ¿Y si Olivia no te hubiera dejado? ¿Habrías vuelto conmigo? Dylan abrió la boca, a punto de responder, pero luego la cerró y bajó la mirada. «No lo sé», respondió con sinceridad. «No puedo decir lo que habría hecho, pero ocurrió, Sophie, y me hizo ver todo con claridad». «No, Dylan», sacudió Sophie la cabeza. «Te hizo ver que habías perdido tu apoyo. Cuando todo se vino abajo con ella, recordaste que aún me tenías a mí, a la fiable y fiel Sophie, que siempre te esperaba en casa con la cena». «Eso no es verdad». «Lo es», le interrumpió Sophie con suavidad. «¿Y sabes qué es lo peor? Si hubieras acudido a mí hace 3 semanas, cuando aún intentábamos salvar nuestro matrimonio, con esas palabras, quizá te habría creído. Nos habría dado otra oportunidad». Dylan la miró esperanzado. «¿Así que hay una oportunidad?», preguntó en voz baja. «¿Incluso ahora?». Sophie respiró hondo y sintió que se le saltaban las lágrimas. «No, Dylan», dijo con firmeza. «Ya he decidido seguir adelante, sin ti». Dylan se echó hacia atrás en la silla como si le hubieran dado un golpe. «Lo entiendo», murmuró. «Pero, ¿podemos al menos seguir siendo amigos?». Sophie sonrió con amargura. «Fuimos amigos durante 25 años, y entonces fuiste y traicionaste esa amistad. No, Dylan, no podemos ser amigos, al menos no ahora. Podemos ser civilizados por el bien de nuestra hija, podemos comunicarnos sobre los aspectos prácticos del divorcio, pero la amistad requiere confianza, y yo ya no confío en ti». Dylan parecía querer discutir, pero luego se limitó a asentir, aceptando sus palabras. ¿Qué pasa con la casa?». «Mi abogado te dará todos los detalles», respondió Sophie. «Pero si quieres saber lo que quiero quedarme con la casa. Es lo único que pido. Puedes quedarte con el resto de los bienes que te queden». «Por supuesto», aceptó rápidamente Dylan. «La casa es tuya. Nunca lo discutiré». Sophie terminó su café y se levantó, sintiendo que la conversación había llegado a su fin. «Tengo que irme», dijo.
Espero que resuelvas tus problemas, Dylan. De verdad. Gracias, Sophie, dijo él en voz baja, y lo siento, por todo. Sophie se quedó mirándolo largo rato, asimilando la imagen del hombre que había sido su mundo durante 25 años. Una parte de ella quería abrazarlo, decirle que todo iría bien. Pero otra parte de ella, la más fuerte y sabia, sabía que tenía que irse. «Adiós, Dylan», dijo simplemente, y salió del café sin mirar atrás. Cuando Sophie volvió a casa, encontró a Christine en el jardín. Su hija estaba sentada leyendo un libro entre las rosas que Sophie había cuidado con tanto esmero durante años. Levantó la vista cuando oyó los pasos de su madre. «¿Cómo te ha ido?», preguntó, dejando el libro. Sophie se sentó a su lado y aspiró el aroma de las rosas. Mejor de lo que esperaba, y peor. Le contó a su hija la conversación con Dylan, su despido, su ruptura con Olivia, su petición de volver. «Supuse que tenía problemas en el trabajo», dijo Christine pensativa cuando Sophie terminó su relato. «Pero no pensé que fuera tan grave. ¿Fraude financiero? ¿Papá?» «La gente puede ser sorprendente», replicó Sophie con amargura, «sobre todo cuando están cegados por la pasión». «¿Y ahora qué?», preguntó Christine, mirando a su madre con atención. Sophie asintió. «Sí. Y sabes, cuando se lo dije hoy, me sentí aliviada, como si por fin me hubiera quitado un gran peso de encima». Christine le cogió la mano. «¿Qué vas a hacer ahora? Quiero decir, ¿después del divorcio?». Sophie se lo pensó. Durante las 2 últimas semanas había estado tan concentrada en su dolor, en intentar simplemente sobrevivir, que no había pensado en el futuro. «No lo sé», respondió con sinceridad. «Por primera vez en años no tengo un plan, y sabes, da miedo, pero también es tan emocionante». Christine sonrió. «Sabes, en Boston hay un programa estupendo para estudiantes adultos», dijo como de pasada. «La escuela de arte acepta a gente de todas las edades. Y tú siempre has querido estudiar arte, ¿verdad?». Sophie mira sorprendida a su hija. «¿Boston? ¿Estás sugiriendo que me mude a Boston?». Christine se encogió de hombros. «¿Por qué no? Siempre has querido vivir en una gran ciudad. Y podríamos estar más cerca la una de la otra», se interrumpió. «Si eso es lo que quieres, claro». Sophie abrazó a su hija y sintió algo cálido en el pecho. Por primera vez en mucho tiempo, no era dolor, ni rabia, ni decepción, era esperanza. «Lo pensaré», prometió. Permanecieron un rato sentadas, madre e hija, abrazadas entre las rosas que Sophie había cultivado con tanto amor. El sol empezaba a ocultarse, pintando el cielo de suaves rosas y púrpuras, los colores de un nuevo comienzo. «¿Sabes?», dijo finalmente Sophie, mirando la puesta de sol. «Una vez leí que en la cultura japonesa existe un concepto llamado kintsugi, el arte de arreglar con oro las cosas rotas. Cuando se rompe un cuenco, no lo tiran, lo pegan, resaltando las grietas con oro, y queda aún más bonito que antes». Christine miró a su madre con comprensión. «Tú también», le dijo en voz baja. «Estás rota, pero te estás recuperando, y serás más fuerte y más hermosa que antes». Sophie sonrió. Sonrió de verdad por primera vez en días. «Tienes razón», dijo, sintiendo que una nueva fuerza la llenaba. «Estoy rota, pero no rota, y mi historia no ha terminado, no ha hecho más que empezar».